¿Cómo están? Espero que hayan transitado una linda semana de cursado, que cada uno esté en sus hogares cuidándose, tal como es la consigna de este aislamiento que tenemos que cumplir. Bien, como ya hemos hecho la semana pasada, hoy les voy a dejar un video breve haciendo referencia a algunas cuestiones de los dos textos que les habíamos dejado como lectura obligatoria esta semana. Saben que tanto el texto de Ocaño como el texto de Tenti Fanfani tienen una guía de lectura para cada uno de ellos. Hay una íntima relación entre estos dos textos y los que veníamos trabajando desde la primera semana. Concretamente con el texto de Ocaño vamos a analizar cuáles son las otras pedagogías que concretamente se han desarrollado a lo largo del siglo XX, es decir, avanzamos un poco más para poder comprender que claramente la educación no se quedó solamente en la forma educativa con el que dio comienzo la escuela. Esto que dice Pinot de que la escuela fue la mejor forma hegemónica que supo representar la idea de educación en la modernidad, sino que hemos visto que a lo largo del siglo XX han ido surgiendo otras corrientes pedagógicas que entienden a la educación y a la relación educativa bajo otras características. Por eso es interesante la propuesta de la guía de lectura para el texto de Ocaño de poder organizar un cuadro comparativo, porque teniendo en cuenta ciertos criterios, ustedes pueden identificar cuál es la información correspondiente a cada criterio y específicamente qué sucede en cada pedagogía de acuerdo al criterio propuesto. Que ustedes saben, vamos a estar siempre vinculando esos criterios con lo que tiene que ver con el lugar del alumno, con el lugar del docente, con el método y con la relación que se genera, porque concretamente uno de los aspectos que va a estudiar la pedagogía va a tener que ver con cuáles son las condiciones en las que se desarrolla la educación, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las épocas y a los momentos históricos que atravesemos. Luego tienen el texto de Tenti Fanfani, que, a ver, el texto de Tenti Fanfani nos va a acercar a discutir o a problematizar en torno a cuál es el objeto de estudio de la pedagogía y inmediatamente a analizar qué pasa con la idea de referirnos si a pedagogía o a ciencias de la educación. Como el texto de Tenti Fanfani habla de una experiencia realizada en un país, que en este caso es México, va a haber cuestiones en las que vamos a hacer foco, vamos a centralizarnos y profundizaremos, y hay otras cuestiones que simplemente realizaremos la lectura para poder entender la totalidad del texto, pero que después no estaremos haciendo hincapié sobre ello. Para poder entender un poco cómo empieza a pensarse la idea del conocimiento en torno a lo educativo, una de las consignas que tienen en la guía de lectura es recuperar cómo surge el positivismo, que en ese sentido les pedimos que recuperen del texto de Pinot cuáles son las características del positivismo como uno de los discursos que sostienen el surgimiento de la escuela en la modernidad. A esto le vamos a agregar que el positivismo es una corriente filosófica que funda una forma de conocimiento y que obviamente esta forma de conocimiento es necesario que ustedes la caractericen, la describan, para poder entender cómo surge en un primer término el conocimiento o la construcción de conocimiento en torno a lo educativo. Que si ustedes vuelven al texto de Gautier, Gautier nos va a hablar de cuáles son los elementos que permite que surja la pedagogía como disciplina de conocimiento. Pero a su vez es real que desde el surgimiento de la pedagogía como ciencia hasta la actualidad
ha habido una lucha y una discusión por constituir el campo de las ciencias de la educación, que claramente no es algo definitivo, ni que podamos en la actualidad decir así se constituye el campo de las ciencias de la educación, porque claramente es un debate que en todo momento histórico se retoma, se agregan aportes, se redefine y esto abre nuevamente una nueva discusión en torno a qué disciplinas constituirían el campo de la educación o de las ciencias de la educación. Entonces, en ese sentido, para poder llegar a entender esta idea de un cierto conjunto de ciencias o de disciplinas que tratan de comprender a la educación como fenómeno, es que introducimos o vamos a tratar de definir el concepto de campo. Este concepto viene de la mano de la sociología, su creador es Bourdieu, y claramente esta noción tiene una complejidad y un alcance que se va a concretar en distintos ámbitos y en distintas dimensiones eh, del desarrollo, ya sea de una sociedad, de una disciplina o de diferentes aspectos que se quieran analizar. Por eso vamos a quedarnos con una definición concreta de campo, ¿sí? Que tiene que ver con un interjuego de relaciones, que el lunes en el vivo vamos a volver a recuperar algunas cuestiones bien concretas del texto de Teti Fafani, para poder discutir después o para dejar abierto, porque esto seguramente es para seguir profundizando con otras lecturas, qué sucede en la actualidad si podemos decir que la materia que ustedes están cursando, podemos hablar de que la pedagogía es una disciplina que puede formar parte del campo de las ciencias de la educación, o que la pedagogía en sí como tal es una disciplina con entidad, con objeto de estudio, y que obviamente el aporte que puede hacer la pedagogía para comprender el fenómeno educativo tiene que ver con, obviamente, lo que la define como ciencia, como disciplina. Ese es un cuestionamiento que vamos a dejar hoy planteado y que retomaremos el lunes en el vivo. Es decir, claramente nosotros estamos cursando una disciplina que tiene que ver con el conocimiento pedagógico, con la pedagogía. En algún momento no se habló de pedagogía, sino de teorías educativas, por eso los profesorados tienen la denominación de teoría educativa, pero sí tenemos que tener en claro que el objeto de estudio que nosotros aquí estudiamos es la educación, en toda su amplitud, y después aclararé el lunes por qué uso este término, y en las distintas formas que la misma puede adquirir. Dicho esto, la propuesta es obviamente profundizar los dos textos, hacer las guías de lectura. Recuerden que no son obligatorias, puede ser que trabajen sobre el mismo texto. Y obviamente a poder completar estas lecturas en el transcurso de esta semana, y el lunes en el vivo ya estaríamos llegando a un cierre de la primera unidad. No solamente plantearíamos qué inquietudes o qué dudas pueden haber surgido, eh, sino que la idea es poder presentarles una propuesta en donde ustedes puedan también hacer una integración de la materia. Para eso, de la materia y mejor dicho de la primera unidad. Para eso, lo que yo les voy a pedir hoy, a partir de este video que vean, es que luego de haber leído estos textos que corresponden a la primera unidad, cada uno de manera individual, piense una pregunta que para ustedes sería una pregunta que considerarían que deberían resolver en un examen parcial, y la invitación es que el día lunes, en el horario de las 18, previo al vivo, que van a estar en el chat con Laura Medina, ella les va a preguntar cuál sería esa pregunta que ustedes harían para ese examen parcial y se la van a comentar a ella. Después ya se van a enterar para qué. Este es un ejercicio. Después, obviamente, si ustedes tienen dudas
o interrogantes con respecto a los textos, saben que los resolveremos el lunes en el vivo. Hoy les va a quedar este video propuesto. No estaré en el espacio del chat hoy viernes, porque creo que se aprovecha mucho mejor el espacio del vivo los días lunes, y que por ahí lo que favorece el vivo, el chat no lo permite o no lo posibilita por la rapidez que implica o que supone, y que es difícil poder responder las preguntas y tener un hilo de continuidad. Así que hoy les va a quedar este video, la invitación a profundizar en las lecturas. Los 5 textos están íntimamente vinculados entre sí. Y obviamente a pensar esa preguntita para el lunes, una preguntita que ustedes consideran que puede ser una consigna de examen parcial. Espero que pasen un muy buen fin de semana, eh, que puedan avanzar con las lecturas. Nosotros estaremos haciendo la devolución de las correcciones, y una cuestión para aclarar: a ver, la primera actividad que correspondía al texto de Gautier, de Pinot y de Roy, ya la próxima semana, a partir del 27 de abril, no la estaremos recibiendo, ¿sí? Ponemos como tiempo de plazo una semana posterior a la presentación del texto, pero ya después no estaremos recibiendo esas guías, o esas actividades, mejor dicho, ¿sí? Bien, el lunes nos reencontramos en el vivo. Como ya les dije, que pasen un muy buen fin de semana, quédense en casa y cuídense mucho. Seguimos en contacto y les mando un saludo muy grande.